Psicología actual en el mundo moderno. Postal de las problemáticas que aquejan a nuestra sociedad. Homosexualidad. ¿Una lucha constante por la aceptación social? ¿O víctimas de la opinión ajena? Estaba en un entorno de amistades que siempre decían 2 chicas juntas un asco, 2 chicos juntos no da. La homosexualidad, del griego homo, igual, y del latín sexus, sexo, es una orientación sexual que se define como la interacción o atracción sexual, afectiva, emocional y sentimental hacia individuos del mismo sexo. Yo soy Mariano, estoy casado con Guillermo, tengo 40 años, soy médico, él es mecánico, somos los papás de Carmela y Josefina. Fui sacerdote hasta los 30 años de mi vida. Cuando me di cuenta, hice un clic en mi vida, me di cuenta de que no podía seguir siendo sacerdote porque me daba cuenta de que era homosexual. Distintas personas que han estudiado la sexualidad humana creen que la misma es el resultado de los genes, de los factores sociales o individuales aislados o combinados. Pero es aquí donde nos encontramos con una percepción equivocada. Al día de hoy, no existe ninguna investigación científica de peso que compruebe que un niño que ha tenido relaciones conflictivas en su infancia se transforme en una persona homosexual. Siempre, a través de la dramatización, las criaturas pueden elaborar ciertas situaciones, conflictivas o no, que le están pasando, ¿no? Y que necesitan ponerse en ese rol que quizás no es el de su mismo género. De hecho, estudios recientes realizados en Suecia por un prestigioso instituto de investigación, el Karolinska, afirmó que los cerebros de los hombres homosexuales son similares a los de las mujeres heterosexuales y los de los hombres heterosexuales se parecen a los de las mujeres gays. Es aquí en donde se puede observar que el tipo de sexualidad se detecta desde el nacimiento de un ser humano, algo que se negó durante mucho tiempo. El término homosexual fue empleado por primera vez en 1869 por Carl Maria Kertbeny, pero fue el libro Psychopathia Sexualis de Richard Freiherr von Krafft-Ebing el que popularizó el concepto en 1886. Desde entonces, la homosexualidad se ha convertido en objeto de intenso debate y estudio. La homosexualidad no es una enfermedad. Ya en la década del 70, del manual de psiquiatría lo sacaron como enfermedad y se tomaba como psicopatología si la persona tenía alguna dificultad con su orientación sexual o que le traía alguna dificultad en su vida. Todas las organizaciones de salud mental reconocidas mundialmente, inclusive la American Psychological Association, APA, Asociación Psicológica Estadounidense, han afirmado que la homosexualidad no es un trastorno mental ni un problema emocional. Hasta ahora, ni la comunidad científica, ni los grupos religiosos, ni los homosexuales han llegado a un acuerdo sobre la definición de homosexualidad. Yo creo que tiene que evolucionar este pensamiento porque a la larga vos no podés decir a una persona, en primer lugar, como dice la doctrina, que es una enfermedad y después con eso no solucionás el problema de nadie. O sea, nadie vive simplemente con que le pongan un rótulo ni se queda contento. Después tiene que existir. A partir de que los años fueron pasando, los derechos de los homosexuales fueron cada vez más. El paso más fuerte fue el matrimonio igualitario que se aprobó en Sudáfrica, Argentina, Brasil, Canadá, Uruguay, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Islandia, Noruega, Portugal, Suecia y Nueva Zelanda. En algunos países, como en Argentina, se permitió el cambio de sexo en el documento de identidad y en otros lugares incluso se permite la adopción de niños. No creo que esas leyes fueron posibles porque la sociedad había avanzado y creo que con esas leyes la sociedad ha avanzado todavía mucho más. Claro está que el debate sigue abierto y hay países en donde la homosexualidad está penalizada casi como un pecado capital. Una vez que uno desesencializa la sexualidad y esencializa el ser persona, me parece que las miradas cambian. La discriminación sigue existiendo y hay personas que por temor a lo que digan sus pares jamás contarán su preferencia sexual.
Las opiniones están divididas y las distintas religiones conservan su punto de vista. Por un lado, vivimos en una sociedad en la que podemos elegir nuestra sexualidad, pero en donde para algunos está mal visto. Hace unos días la cagaron a palos a una compañera trans en la calle. Y vos decís, ¿y qué hacemos? ¿Cómo es posible que cada individuo pueda ser fiel a sus sentimientos sin importar el que dirán? Que en la mayoría de los casos pensamos que lo que perdemos es mucho más que lo que realmente vamos a perder. Y no tenemos idea de todo lo que ganamos. No está muy del todo definido científicamente cuáles son las causas o el origen de la homosexualidad. La verdad que es una elección o una orientación sexual, me parece que es como lo más claro. Es el gusto de compartir la vida con alguien del mismo sexo. Y dejar de lado todas esas concepciones que no son religiosas, y atención acá, son sobre todo de cierta ciencia de fin del siglo XIX y principio del XX, que clasificó, le encantó jerarquizar, clasificar, y puso a la homosexualidad como una anomalía, una enfermedad, una desviación. En el momento en que se definió que era una enfermedad, mucho del prejuicio y de no saber y del desconocimiento, entonces siempre frente a lo raro, entonces bueno, es algo distinto, es algo que es una enfermedad. Pues ya en la década del 70 del manual de psiquiatría lo sacaron como enfermedad y se tomaba como psicopatología si la persona tenía alguna dificultad con su orientación sexual o que le traía alguna dificultad en su vida. Mi nombre es Andrés Gioeni, tengo 42 años, soy de Mendoza, estoy viviendo en Buenos Aires y fui sacerdote hasta los 30 años de mi vida. Cuando me di cuenta, hice un clic en mi vida, me di cuenta de que no podía seguir siendo sacerdote porque me daba cuenta de que era homosexual. En ese momento dejé mi ministerio sacerdotal y emprendí un nuevo proyecto de vida. Yo soy Mariano, estoy casado con Guillermo, tengo 40 años, soy médico, él es mecánico, somos los papás de Carmela y Josefina. Soy Verónica, estoy de 38 semanas casi, 38 estamos, casi 38. Se llamará Anku o Aruma, veremos. Yo hice toda la secundaria y empecé a trabajar en una parroquia y ahí trabajábamos con mi novia en ese momento, que nuestra ilusión era irnos a misionar juntos al África. Y el último año, mientras estaba estudiando para la escuela secundaria, fue que me empecé a preguntar por qué no sacerdote, ¿no? Y bueno, cuando me di cuenta o creí que esa era mi vocación de fondo, bueno, la dejé a María del Carmen y ingresé al seminario. Ahí en el seminario fueron 8 años de estudio y cuando me termino los años del seminario me ordeno de diácono y después de sacerdote. Estos últimos 3 años y medio de haber salido del seminario fueron como los más duros, ¿no? Porque uno termina de salir del seminario y cree que la vida es como se la plantearon allá adentro y por más ligado a la realidad que uno esté, es un internado. Y todo ese proceso a mí me llevó como a reventar. O sea, llegó un momento en que me di cuenta de que la responsabilidad era muy grande y que yo necesitaba una contención que no la tenía, Es muy común en la parte de dramatizaciones, ¿no?, del jardín de infantes, que es la parte de la casita, en donde uno deja libremente que ellos elijan un rol. Porque muchas veces no, siempre, a través de la dramatización, las criaturas pueden elaborar ciertas situaciones, conflictivas o no, que le están pasando, ¿no?, y que necesitan ponerse en ese rol que quizás no es el de su mismo género. Culturalmente no se lo deja. Entonces, cuando la criatura crece un poco, ellos mismos ven que hay un rechazo quizás hacia esa elección.
Y en general, digamos, hay como de dos tipos. En la adolescencia, que hay varias, a lo mejor, aproximaciones o de probar o de haber tenido, que no está definida la sexualidad todavía y entonces a lo mejor no saben y están desorientados en esta elección. Hasta que una vuelta en la parroquia, digo, a la noche ya por irme a acostar, me encuentro a mí mismo chateando en una página de chat gay. A la mañana siguiente me sentía la persona más sucia, más hijo de puta, el peor ser humano que hubiera existido en la Tierra. Fue como duro. Primero porque yo mismo no me aceptaba a mí mismo, yo mismo me veía como un monstruo. Yo cuando me di cuenta de lo que me pasaba, huí de Mendoza. De hecho, dejo el ministerio y me vengo a vivir a Buenos Aires, una ciudad mucho más abierta, porque decía, allá nadie me va a conocer, voy a poder pensar un poco más tranquilo. Cuando me empecé a dar cuenta que me gustaban las mujeres, primero, en realidad, hoy en día puedo decir que me di cuenta antes de hacerlo consciente, ¿no? Lo que pasa es que lo fui tapando. Estaba en un entorno de amistades que siempre decían 2 chicas juntas un asco, 2 chicos juntos no da, o sea, como que siempre tenían un prejuicio muy grande a gays, lesbianas, personas trans. Mi entorno era ese. Entonces a mí me costaba muchísimo poder decirlo, poder aceptarlo. Cuando realmente me relajé y lo viví, a los 3 meses me fui de mi casa, me fui del país. Así que en realidad me alejé más yo que mi familia. O sea, sí costó un montón hablar con mi vieja, con mi viejo, o sea, pero yo creo que me costaba más a mí por todo lo que sentía que la reacción del resto. A mí me costó mucho tiempo aceptar mi orientación sexual. La primera persona con la que hablé sobre mi orientación sexual son personas que vivían conmigo en Estados Unidos, yo vivía allá. Y creo que sentí la libertad para poder pensarlo primero conmigo misma y después para poder transmitirlo, justamente porque estaba lejos de mi familia, lejos de mis compañeros de la facultad de toda la vida, mis compañeros del secundario. Después, cuando volví acá, lo primero que hice fue contactarme con organizaciones, así que lo hablé con las personas que estaban en esas organizaciones, y después, en lo que tiene que ver con lo familiar, la primera persona con la que lo hablé fue con mi mamá. No, vos sabés que yo no me di cuenta. No me di cuenta. Ella evidentemente me dio bastantes indicios, no solamente porque escribió un libro. Salí en ese momento con alguien y no estaba conforme, y estaba muy disconforme, y me llamó la atención. Pero no es que haya dudado de nada. Y un día ella me sentó, aprovechó que estábamos solas y me lo contó. No me pasó especialmente nada, sino que me pareció bárbaro que mi hija pudiera compartir la elección de ella conmigo, que soy su mamá. Y yo creo que se sacó un gran peso encima, y a partir de ahí ella pudo vivir desde otro lado, ¿no? Su vida. Mi mamá lo tomó con mucho temor al principio. Me dijo que por supuesto no me dejaba de querer, pero ya esa frase implica como si fuera posible lo contrario. Me sugirió que hiciera una terapia, que esto me iba a hacer sufrir. Bueno, finalmente hice esa terapia que ella me pidió, nada más que por complacerla. Y bueno, la psicóloga consideró que en todo caso quienes necesitaban terapia eran quienes no pudieran aceptar esto. Yo lo tenía para ese entonces ya bastante aceptado, pero sí, al principio con mucho temor. Después lo fue aceptando y ya no tiene ningún problema, pero al principio le dio temor lo que me podía generar a mí esa identidad o esa decisión de vivir en libertad, eso que yo estaba buscando. Les costó al principio, después mi familia lo fue aceptando, no solo el haber dejado el sacerdocio, sino que después, cuando les dije que encima de haber dejado el sacerdocio era homosexual, lo tomaron bastante bien. Digo, mis hermanos, mi mamá, después mis primos, toda mi familia se fue enterando. O sea, en una familia que tenga una tradición como más cerrada, y va a influir.
Y después, bueno, dificultades en llevar esta elección que tienen más que ver con lo social, lo familiar, que a veces suscitan problemas en la persona, en cómo poder tener coherencia y amalgamar esa elección con su vida y con la vida familiar y social en la que se mueve. Mi familia tiene como base el seguir acompañándose mientras el camino que uno elija evidentemente sea de gente buena, con buenos objetivos, con buenas intenciones, y la intención es de estar siempre juntos acompañándonos, porque creo que lo importante es que en una familia haya justamente eso, intimidad, confianza, y eso se construye desde siempre. Tiene que ver con el vínculo que yo tengo con mi hija. Mi papá, cuando se enteró y me dijo cosas muy duras, que él no estaba de acuerdo, que eso... Bueno, en realidad yo, además de ser lesbiana, era militante lesbiana, así que estábamos abriendo una casa para que las mujeres en situación de discriminación pudieran acudir a una psicóloga, una abogada, o incluso quedarse a vivir durante un tiempo hasta que pudiera resolver su situación. Y me acuerdo que, bueno, que para él era un antro de perdición, y yo insistía con ese camino, que me olvidara de él como padre. En psicoterapia también hay distintas formas de trabajo, distintos lineamientos, y también a lo mejor terapeutas que vienen con una idea, digamos, de cómo debería ser, pero esto pasa tanto en la homosexualidad como en un montón de otras cuestiones religiosas o de usos y costumbres, de formas, de... Lo importante para la psicoterapia y para el paciente, yo creo y considero, es que es respetar la ideología del paciente y respetar lo que él vaya viviendo y acompañarlo siempre por detrás, y no apurarnos a lo mejor emitir juicios o decisiones antes de darle el lugar al paciente que lo está haciendo y lo está viviendo, y es la experiencia de él en definitiva. Eso para mí es fundamental, o sea, no imponer nuestra ideología a la del paciente. El paciente tiene sus propias creencias, sus propios valores, y que pueden coincidir o no con las mías, y el terapeuta, digamos, justamente la habilidad está en poder respetar eso y poder ayudarlo con esa ideología y con esos valores a que pueda sobrellevar las dificultades que se le presenten. Yo creo que es un egoísmo total y absoluto, porque yo a veces me pongo a pensar, ¿y los hijos están siempre de acuerdo en las elecciones y en las cosas que nosotros hacemos? Creo que no. Y sin embargo, creo que la cuestión es adaptarse, sobre todo cuando estamos hablando de objetivos de vida. Estamos hablando de algo que es positivo, no estamos hablando de nada negativo, ¿no es así? Lo que pasa quizás es enfrentarse a algo que culturalmente es difícil enfrentar. La discriminación sigue existiendo por una cuestión de tratar de sostener estos valores tan arraigados y tan rígidos, como una forma, digamos, de que no se contamine, entre comillas, la sociedad en la que están, como una forma de mantener el status quo de lo que viene siendo hasta ahora. Y la discriminación en realidad o de exclusión, o de puteadas, insultos, o que te miran mal, discriminación en realidad de todo tipo. Muchas situaciones de discriminación por las que uno atraviesa cuando se asume como gay, como lesbiana, como bisexual o como trans. En primer lugar, y yo creo que la primera discriminación que uno vive es la homofobia o lesbofobia o discriminación internalizada, ¿no? Esto de todo lo que nos enseñaron durante nuestras vidas que significaba la diversidad sexual o la homosexualidad, o ser lesbiana, o ser gay, o ser bisexual. Ante una discriminación va información, no va una postura reaccionaria, digamos. Creo que lo que más pesa en esa diferencia es el contexto, digamos, de los valores que se transmiten en la cultura, sobre todo religiosos, y que tienen que ver con una cuestión de usos, de formas, de lo que está bien, lo que no está bien, y de rigidez. O sea, sobre todo cuando se plantean estos valores o estos principios de una manera rígida.
que no es negociable, que no se puede, digamos, ni conversar al respecto, ni pensar en que pueda haber una elección diferente a lo que se da por hecho. Bueno, pensamos que hay muchas diferencias entre distintos países, más que nada por cuestiones culturales, cuestiones religiosas. Todavía hay un montón a nivel social, como decía Lau, por trabajar. Y las religiones influyen también. O sea, todo lo que te imponga cómo debe ser tu vida, te va a influir. Mucha gente cree, porque es el culto dominante, es el culto mayoritario, sobre todo en América Latina, que esto es un problema de la Iglesia Católica. En el caso de los evangélicos, el 80% estaba en desacuerdo. En la comunidad judía, como es mucho más pequeña, y hay grupos ligados a movimientos religiosos y grupos no ligados a movimientos religiosos, pero se da de otra manera. Los grupos que ganan las elecciones hoy en la comunidad judía, en la AMIA, vienen a declarar que están totalmente en contra del matrimonio igualitario. Lo que sucede es que la que tiene mayor poder, mayor significancia y mayor posibilidad de hacer lobby en los diputados, en los senadores y frente a los grandes medios es la Iglesia Católica. La postura de la Iglesia se entiende, comprende a las personas que son creyentes. O sea, no es una postura universal, porque la realidad es que, bueno, si una persona no tiene fe, poco le importa lo que dice el Evangelio y lo que dice Jesús y vivirá según sus criterios. Digamos, esto que estoy diciendo vale para aquel que tiene fe, para aquel que es cristiano y que por lo tanto sí le interesa la palabra de Jesús, ¿no? Entonces Jesús siempre nos exhorta a vivir una vida que tiene que ver con estar cerca de Dios, una vida en gracia, y obviamente, bueno, dentro de ese contexto es que uno intenta vivir una vida dentro de los mandamientos que son iguales para los homosexuales o heterosexuales, que es vivir una vida de castidad. Todo depende donde uno busca la comprensión. O sea, si uno busca la comprensión, por ejemplo, en la Iglesia Católica, es medio difícil, ¿no? Si Dios me creó así, no creo que Él mismo después me dé un mandato que diga, bueno, pero vas a ser un infeliz toda tu vida porque esto que yo hice de vos no lo vas a poder ejercer. Parece algo totalmente ridículo, ¿no? Sí, soy practicante y también soy divorciada. Y tampoco la Iglesia Católica acepta el divorcio. Entonces, yo no tengo que esperar que a mí la Iglesia Católica me comprenda. ¿No es así? Prefiero que hablemos en otros ámbitos. En ese es más difícil que haya cierta apertura. Y desde ya la hay. Si la Iglesia Católica lo diga para sus fieles, decíselo y decirle todo lo que vos quieras. Pero eso no puede ser la ley para los ciudadanos. Yo creo que la jerarquía católica se ha quedado muy atrás en la historia, que considera que tiene una función social de control sobre la sociedad y que en base a eso ha venido desde prácticamente su creación juzgando y condenando a mucha gente, y esa condena tiene una presión social tan fuerte que genera mucho sufrimiento, mucho dolor y hasta muertes en el mundo. Como que te da bronca que la Iglesia Católica siga afirmando algo con tanta tesitura y que se cierre a los avances de la ciencia y de la teología, porque no solo se cierra a la ciencia. Todo el Evangelio, o sea, de principio al final, Jesús no habló del tema de la homosexualidad en toda su vida. Digo, y si hubiera sido uno de los temas puntuales o cruciales, como es uno de los caballitos de batalla de la Iglesia, digo, hubiera tenido alguna palabra para decir al respecto. Mira, la opinión de la Iglesia evoluciona, sobre todo en el tema moral, por el aporte de las ciencias. Porque una cosa es que uno diga, bueno, sí, la homosexualidad está mal, o la Iglesia diga la homosexualidad no es lo natural porque lo natural es que el hombre tenga relaciones con la mujer y digamos eso es lo que Dios dispuso para formar una familia. Pero la realidad es que hay personas homosexuales que no son pocas, hoy en día se manejan estadísticas y hay investigaciones científicas y psicológicas que bueno, pueden aportar luz sobre el tema. Entonces yo creo que tiene que evolucionar este pensamiento porque a la larga vos no podés decir a una persona, en primer lugar, como dice la doctrina, que es una enfermedad y después
con eso no solucionas el problema de nadie, o sea, nadie vive simplemente con que le pongan un rótulo ni se queda contento, después tiene que existir. Entonces ahí me parece es donde la Iglesia, y en este sentido hay una evolución, es cómo trata a las personas, digamos. ¿Por qué? Porque se da cuenta, y cualquiera que es cura, que digamos, tiene trato con personas, que la persona tiene un problema y ese problema, digamos, tiene que ser acompañado y bueno, digamos, y ayudar a la persona a vivir con lo que le pasa, digamos, sea ese problema o sea otro. Problemas tenemos todos, cada uno carga con problemas o con cruces, como decimos nosotros, que son diferentes. Bueno, entonces la fe te tiene que ayudar a llevar tu vida adelante. Creo que hoy en día lo que avanzó mucho la sociedad es en poder debatir acerca de la sexualidad, tener más amplitud y más aceptación de las elecciones de cada uno y mismo poder estar hablando de este tema en la tele o en cualquier ámbito social, que ya no sea una cosa tan tabú, tan restringida, tan como prohibida, y eso facilita que las elecciones se hagan de una manera más abierta, más llevadera y que pueda fluir de otra manera como fluía antes. Es una cuestión de evolución. Yo no creo que se involucione en esto. Yo creo que la sociedad involuciona en otras cosas, no en esto. En esto no. Creo que Francisco está haciendo un gran cambio en esto que yo te decía antes, en la óptica pastoral, en lo subjetivo, que tiene que ver con el cariño que nos acerca a la gente para acompañar su vida y sus problemas. Entonces, esa afirmación que él hace, que es una afirmación que le hace cualquier cura que le toca un caso así de una persona que conoce o que tiene en el confesionario, es decir, ¿quién soy yo para juzgarte? Bueno, es una apreciación de tipo prudencial, personal, que no cambia la realidad de la doctrina, pero sí, digamos, que hace que uno se sienta frente al otro, un ser humano que también trata de acompañar desde la realidad que el otro vive y no una persona que está queriendo agarrar la ley y tirándosela por la cabeza y haciéndole la vida imposible. De eso se trata, digamos. Me parece que el cambio es pastoral, no es un cambio doctrinal. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Il Catecismo della Chiesa Cattolica spiega tanto bello questo. Yo le escribo justo la carta a Francisco. Yo ya tenía ganas de escribirle la carta cuando lo vi que Francisco, bueno, era elegido como el nuevo Papa. Cada uno de sus signos que él hacía, de pobreza, de elecciones, de presentarse ante el mundo no como el Papa, sino como el obispo de Roma, entre muchos obispos, muchos signos concretos de humildad y de que hablaban de una teología renovada. Digo, ahí yo me empecé a decir, bueno, yo le quiero escribir una carta preguntándole acerca del tema de la homosexualidad, porque, como te decía, tantos teólogos han avanzado en otros terrenos, es tiempo de que la Iglesia lo haga en el terreno también de su catecismo. Ahora ha dicho, ¿quién soy yo para acusar a un homosexual? Que es lo que te decía, es una postura católica, cristiana de larga data. Todas las personas son hijos e hijas de Dios. ¿Quién soy yo para decirte que bueno sos? Pero bueno, fue ese gesto concreto el que a mí me dijo, es el tiempo propicio para escribirle la carta a Francisco. Y en la carta yo lo que hago es pedirle algo muy pequeño, es decirle que haga él lo que le corresponde su tarea. O sea, yo le digo que incentive y que apoye a todos los teólogos que dentro del campo de la moral sexual se están animando a dar pasos significativos en una respuesta al acompañamiento del homosexual y qué lugar ocupa dentro de la Iglesia y del mundo, ¿no? Y en base a eso hago algunas acotaciones, ¿no? Como decirle que él más que nadie sabe que los textos que se han utilizado como caballito de batalla para hablar en contra de la homosexualidad no son así, que las últimas investigaciones, tanto teológicas como de los hermeneutas y de todos los biblistas, están hablando de que esos textos no condenan la homosexualidad. Le digo también de que no podemos seguir dando una respuesta que dábamos hasta cuando la ciencia decía que la homosexualidad era una enfermedad. Le digo también que recuerde aquellos otros errores históricos que cometió la Iglesia cuando se empecinaba en algo y después la ciencia demostró que no era así. Ahora, una vez que dice eso, nadie crea, lo firmo, que él va a decir los homosexuales y las lesbianas,
pueden participar como cualquier otra en la Iglesia Católica, porque le va a decir la familia se hace de un varón y una mujer, y los que no lo son no tienen los mismos derechos. En Buenos Aires tuvimos, por lo menos yo estuve mientras Bergoglio era cardenal, la instancia que fue primero en Buenos Aires, que cuando se discutió el Código de Convivencia. Y yo me acuerdo de haber charlado con el cardenal Bergoglio en ese momento y haber hasta charlado con la gente de la CHA, porque lo que yo le decía es, bueno, mira, la sociedad es pluralista, digamos, la Iglesia no tiene por qué imponer su visión, y si, digamos, dentro de la sociedad hay personas que quieren acceder a los beneficios de la ley, porque si uno se enferma el otro tiene la posibilidad de cuidarlo, o porque si uno se muere el otro tiene la posibilidad de negarle la jubilación, y viven de esa manera, digamos, la Iglesia no tiene nada que decir. A vos no te están solicitando el sacramento del matrimonio para las personas del mismo sexo. Entonces, en ese momento, cuando fue el tema de la convivencia, la Iglesia no se opuso. Después, cuando apareció el tema del matrimonio, sí, porque a mí siempre me hago este razonamiento, ¿no? El matrimonio es de por sí una institución conservadora. Hoy en día aún las personas heterosexuales se casan menos. O sea, la realidad es que se siguen casando las personas que son religiosas y que ven en el matrimonio un sentido, una misión en la vida, pero no sé, los chicos en general, bueno, se van a vivir juntos, entonces esa es un poco la tendencia. Parecería extraño que un sector también quizás tan progresista como pueden ser las personas gay tengan el deseo de formar un matrimonio, digamos, pareciera como contradictorio en los tiempos que corren, ¿no? Pero es que en Argentina el matrimonio igualitario no entra para decir vamos a estar en contra de la Iglesia o en contra de la sociedad patriarcal o matriarcal o lo que sea, sino dice este derecho que lo tienen los heterosexuales, ¿por qué no lo vas a tener los homosexuales? Entonces el matrimonio igualitario, vuelvo a lo que te decía antes, un cuestionamiento a la sociedad patriarcal, a las jerarquías religiosas, sociales y culturales, que en un momento al ser votada les dicen no, somos iguales. El tema de la igualdad es un problema de igualdad. Distinguir entre ciudadanía y creencia, bueno, cuesta, pero Argentina ha mostrado que en 30 años de democracia se puede. En segundo lugar, que detrás del matrimonio viene el tema de la adopción, y ahí ya es un tema que trasciende la mera inclinación sexual de una persona y que tiene que ver con un tema que atañe a la sociedad entera, porque lo que sostiene la Iglesia es que un chico que que está para dar en adopción ya ha sufrido una pérdida, ha sufrido, digamos, una carencia, que es que sus padres biológicos no lo quieran o no lo puedan tener. Y el Estado entonces tiene la obligación de encontrarle la mejor familia posible. Y la mejor familia posible, sin duda, al menos por lo menos en una sociedad que todavía sigue siendo prejuiciosa, la más fácil, digamos así, es una familia heterosexual con más hermanos, si se puede, mejor, ¿no? Entonces, digamos, como sabíamos que detrás del tema del matrimonio venía el tema de la adopción, es que la Iglesia se opuso a la ley de matrimonio igualitario. De nuevo, el hecho de que la paternidad sea por dos personas del mismo sexo tiene que ver en el cómo sea, o sea, tendría que ver la pareja, o sea, cómo está constituida, y la verdad que los chicos lo que necesitan es eso, es educación, lineamientos, amor, calidez, y la verdad que no siempre que sea una mujer y un hombre es garantía de eso, y que sean dos mujeres o dos hombres tampoco, digamos, hay que ver cómo lo resuelven las parejas y de qué manera lo pueden afrontar. En realidad desde siempre, desde que estamos juntas, soñamos con tener hijos, hijas, muchos en cantidad, y bueno, tomamos la decisión cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, decidimos casarnos para estar más tranquila con toda la cuestión de los derechos y demás, y ahí empezamos a averiguar para empezar a hacer el tratamiento de reproducción, y nada, y empezamos. Esa diferencia que uno ve en los gays o cuando se habla de parejas homoparentales o de familias, mejor dicho, homoparentales. A ver, si hay un montón de familias que eran heterosexuales que terminan esas criaturas, por ejemplo, siendo educadas por una sola persona, porque hay padres que desaparecen o madres que desaparecen, matrimonios devastados, personas que no se hacen cargo de. Entonces
yo creo que la sociedad lo que tiene que ser es menos hipócrita, realmente. Una vez que uno desencializa la sexualidad y esencializa el ser persona, me parece que las miradas cambian. Quedamos en el 4º intento embarazadas, así que bien. Ahora, hoy, con mucha ansiedad, o sea, ya es como que estamos, es realmente, literalmente una espera. Y significa ser padre, tener una responsabilidad por el resto de tu vida, digamos. Es como que dejás de ser vos el centro de tus decisiones y pasás a tener a 2 personas que dependen 100% de vos y pasás a tomar todas tus decisiones en función de ellas. Yo creo que en una sociedad esos procesos de inclusión son procesos lentos y son a su vez procesos donde a veces no necesariamente una vez que se logran están hechos para toda la vida. Tendrá que hacerse un sentido común, tendrá que ser vivido en diferentes espacios. ¿Y qué va a costar? Claro que cuesta. Bueno, nosotros con nuestra copaternidad la verdad que tenemos tanto a nivel familiar, social, laboral, con todo el ámbito o incluso el colegio donde ellas asisten, tenemos una situación bastante buena, digamos. Dentro de todo, en nuestra sociedad algunas cosas se pudieron ir como quebrando. En otras sociedades es mucho más complejo eso. En Argentina y sobre todo en Buenos Aires la gente es bastante abierta con las cuestiones de la diversidad y cada vez se está acostumbrando más al tema de las familias homoparentales también. Hace unos días la cagaron a palos a una compañera trans en la calle y vos decís, ¿y qué hacemos? Yo creo que Argentina ha avanzado muchísimo en materia de discriminación hacia la diversidad sexual. No solamente por las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género, creo que esas leyes fueron posibles porque la sociedad había avanzado y creo que con esas leyes la sociedad ha avanzado todavía mucho más. Yo creo que lo que falta es seguir trabajando en los medios de comunicación, en el arte, en la cultura, en las representaciones artísticas y culturales que hay para seguir deconstruyendo los mitos y prejuicios que todavía existen y que una ley no termina con los mitos y los prejuicios y la discriminación. De hecho, las mujeres hemos obtenido nuestra igualdad jurídica hace muchos años y seguimos trabajando en contra de la desigualdad y por la igualdad de oportunidades. Así que la igualdad jurídica no garantiza nada, hay que seguir trabajando sobre todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, con la educación, con el arte, con la cultura, para ir derribando lo que queda de los prejuicios y los mitos que hacen a la discriminación hacia la diversidad sexual. Nosotras, por ejemplo, vamos juntas al médico, a un control, y sabemos que tenemos que decir determinadas palabras para que la persona que está enfrente se dé cuenta que nosotras dos somos pareja y que ella también es la madre. Claro. Y que hable en plural, que no me mire solo a mí. Entonces es como un esfuerzo constante. Nosotros ya llega un momento que lo internalizamos y a veces no nos es tan trabajoso. Depende del contexto. Si se logra vivir junto con otros, en otros lugares, esa aceptación se hace por parte del Estado y se hace por parte de los empresarios, y se hace por parte de los universitarios y se hace por parte de los papás y las mamás, porque ese es un tema, yo veo. Papás y mamás, cuando les dicen en la escuela, mirá, esta es una lesbiana, una homosexual, les cuesta. Creo que tenemos que ser conscientes de que falta muchísimo y que todo desde el lugar que sea, que podamos aportar, que se hable de todo lo que tiene que ver con sexualidad, con las diferentes familias también que hay, o sea, todo, o sea, va a aportar a que la sociedad vaya cambiando, o sea, falta como una vuelta de rosca, falta un clic. A mí lo que sí me gustaría es que eso fuera más afinado, ¿me entendés? Que las cuestiones vayan estudiándose en pos del bienestar del menor. ¿No es así? Que es, para mí, lo más supremo. Desde la educación, de nivel inicial, hasta los medios de comunicación, hasta
hasta capacitaciones que se le den a funcionarios públicos, en hospitales, en comisarías. En la psicoterapia, todas las dificultades que pueda traer la homosexualidad en una persona se tratan de la misma manera de cualquier otra dificultad, digamos. Es ver en qué contexto familiar se da esta dificultad de no poder, no sé, plantear o hablar con la madre, con el hermano, de que, bueno, su orientación es esa, de que tiene una pareja homosexual o de que decidió eso, eligió eso. Y se trata de la misma manera que a lo mejor podemos hablar del novio que no le gusta a mamá porque tiene que ser de tal estrato social. O sea, lo que se trata de favorecer es la coherencia, la solidez en la persona, que ella pueda, que la persona que consulta, digamos, pueda tener una decisión que lo haga sentir bien y que pueda llevar adelante y que sea lo más fluido posible. Creo que no hay una fórmula ni una indicación que una desde afuera pueda darle a otra persona. Creo que cada uno sabe en qué situación está, qué es lo que puede perder y qué es lo que le puede generar eso en la vida, ¿no? Si una persona puede perder un trabajo, yo no le puedo decir andá y salí del closet en el trabajo, porque puede depender muchas cosas de ese trabajo, ¿no? La subsistencia de su familia, de esa persona, así que creo que cada uno lo tiene que evaluar. En el caso del hijo, viste que todo depende a qué familia pertenezca, ¿no es así? Yo creo que siempre es mejor sacarse la mochila, pero obviamente tiene que saber que todo tiene su consecuencia, ¿no? Hay padres que no tienen esa apertura y bueno, y esta criatura quizás va a tener que cargar, se va a sacar una mochila y se pone otra, pero todo se soluciona. Que en la mayoría de los casos pensamos que lo que perdemos es mucho más que lo que realmente vamos a perder y no tenemos idea de todo lo que ganamos. Y doy gracias a Dios de haberme encontrado, aunque tarde en mi vida, de haberme descubierto quién era y poder haber encaminado un proyecto de vida desde ese lugar. Cuando uno puede vivir su vida en libertad, es todo ganancia.